Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la mente jurídica y nos acompaña en el estudio el doctor Juan Abelardo Hernández Franco, quien es secretario de formación del Instituto de la Judicatura Federal, profesor de varias universidades de México, profesor visitante de algunas universidades de Iberoamérica, conferencista en muchísimos foros sobre temas de filosofía del derecho y ahora este tema de argumentación jurídica que está tan fuerte en nuestro entorno jurídico mexicano. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, en nuestra cuenta de correo electrónico que ustedes ven en pantalla, gtenorio@up.edu.mx, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. Fíjense bien cómo lo tienen en pantalla, todo ello en mayúsculas. O bien lo pueden hacer a través de las vías del canal judicial en @canaljudicial, la cuenta de Twitter, o la cuenta de Facebook en facebook.com/canal judicial. Ahí con todo gusto entraremos en contacto con ustedes para escuchar sus sugerencias, preguntas o comentarios que tengan que ver con la mejora de contenidos de este programa. Será un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, doctor, ya platicamos el bloque pasado acerca del tema de la mente jurídica y yo le decía al final del bloque que esta mente jurídica pues se traduce ya en argumentos. Entonces el tema de la argumentación jurídica, ya lo adelantaba yo, pues ha tomado una fuerza impresionante en los últimos años, prácticamente en todo el quehacer judicial o en todo el quehacer del abogado siempre se está hablando de capacitación en argumentación jurídica, entender mejor la argumentación jurídica. Y yo le quería preguntar, a lo mejor no sé si sea una fácil respuesta, ¿cómo se argumenta jurídicamente? ¿Cómo se construye un argumento jurídico? Bueno, a mí me gustaría hacer una precisión antes de entrar en la argumentación. Esta distinción entre la argumentación y el razonamiento legal o razonamiento jurídico parte de unas investigaciones que hizo en el año 38 Hans Reichenbach, que él afirma que una cosa es cómo resolvemos un problema y otra cosa es cómo justificamos la resolución del problema que dimos. Manuel Atienza y una gran cantidad de investigadores de la argumentación señalan que la argumentación precisamente corresponde a un segundo sector, al del contexto de la justificación. Claro. Es decir, la argumentación no resuelve el problema, la que lo resuelve es la mente jurídica, la mente legal, el razonamiento legal. Lo que hace la argumentación es justificar el razonamiento que hizo la mente. Y en este caso, la mente no tiene un mecanismo ni una lógica única. La argumentación son herramientas estructuradas que van desde la lógica, la narrativa, hasta la física cuántica en algunos casos, la han utilizado para encontrar modelos de razonamiento objetivo, expresable, para poder avalar una idea que se da en un razonamiento legal. O sea, por decirlo de alguna manera, la forma en la cual se traduce ese razonamiento jurídico y cómo se justifica el por qué pienso de esta manera la resolución del problema, es la argumentación, sería la argumentación. Exactamente. Las fórmulas de Robert Alexy son fórmulas de expresión de cómo la mente arroja ciertos resultados y ciertos planteamientos. Pero eso no quiere decir, y aquí incluso Alexy también lo contempla, que la mente funcione con esos razonamientos. Claro. Lo que hace la estructuración de ponderación gráfica de Robert Alexy es una forma de graficar o de trasladar lo que la mente ha arrojado, pero no es que la mente funcione de esta manera, ¿no? George Boole pensaba que la mente funcionaba con álgebra porque todo lo que la mente planteaba se podía expresar con álgebra. Claro. Pero eso es muy diferente a que la mente funcione con álgebra, a que todo lo que la mente exprese se puede expresar algebraicamente. Pues ves que entonces tenemos un problema, porque queremos que los operadores aprendan a justificar su forma de operar lo jurídico cuando a lo mejor ni siquiera saben cómo pensar jurídicamente. Ese es uno de los grandes problemas de la capacitación, Guillermo. Efectivamente, estamos olvidando ese aspecto del razonamiento legal. Enseñar a razonar legalmente o razonar jurídicamente para luego entrar en el campo de la justificación.
Ahora, esto es muy interesante porque, por ejemplo, en la escuela judicial, pues la gente va teniendo una experiencia a través del trabajo. Claro. Y realmente va a los cursos a aprender cómo encontrar esos modelos de justificación, modelos argumentativos de su razonamiento. Claro, pues ya trae una escuela de la vida que lo pone a trabajar en cómo pensar jurídicamente. Tiene un bagaje de experiencia acumulada con todos los casos que ve. Pero, y claro, ¿y cómo enseñarlo esto en las facultades? Que eso tendría que ser la labor de una facultad de Derecho. Claro, tendrían que hacer el sueño que hubo desde hace muchos años de varios directores de escuelas de Derecho, ¿no? Que es que los profesores se dedicaran a hacer casos. Claro. Y que aunque los alumnos no tuvieran la experiencia laboral todavía, que sí empezaran a hacer algunos pininos con algunos libros de casos básicos, resolver problemas elementales, sin entrar a las complejidades que vemos en algunos libros de casos de algunas instituciones. No se han hecho los libros de casos como para cada año de la carrera, ¿no? Como lo que hizo Justiniano en su momento. Incluso el digesto es un instrumento maravilloso. Conocemos romanistas, profesores de Derecho Romano, que los colocan en el primer semestre de la carrera, en primer año de la carrera, a platicarnos casos de Derecho Romano porque es los pininos del razonamiento legal. Claro. Lo que pasa es que a lo largo de la carrera, después de esa materia de Derecho Romano, lo perdemos. O sea, le tendríamos que decir a la gente que nos ve que de nada, a lo mejor, o de poco le servirá tomarse este cursito de argumentación jurídica cuando lo que necesitaría es aprender a resolver jurídicamente. O que sepa que lo que está aprendiendo no le va a ayudar a resolver un problema, claro, le va a enseñar a justificar un razonamiento. Claro. ¿Cómo juega el lenguaje para razonar jurídicamente? Me parece que el lenguaje es un tema importante y me parece que buena parte de los operadores jurídicos tienen una enorme deficiencia de lenguaje. ¿Ayuda el lenguaje a pensar lo jurídico o ayuda el lenguaje solamente a argumentar adecuadamente? Hay varios autores, hay varias teorías aquí con respecto que uno va formando y perfilando las formas de razonamiento dependiendo de los lenguajes que tenemos. Hay figuras que no concebimos porque no tenemos una palabra para ellas, ¿no? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Sabemos lo que es un huérfano porque hace falta una institución jurídica que proteja a los niños que se han quedado sin padres. Claro. Pero no existe una palabra para un padre que ha perdido un hijo. Claro. Entonces, nuestra mente no, aunque lo puede imaginar, no razona eso en la mayor parte de los casos, o sobre ese tipo de temas, porque no tiene un vocabulario con el cual operar y construir elementos, ¿no? Diríamos que el vocabulario nos sesga direcciones dentro de la mente para razonar. Ahora, sobre ese tema, hay un premio Nobel que se llama Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, que mostraba que dependiendo de la forma en que narráramos un evento, podíamos provocar temor y mayor convicción en la persona que lo estuviera escuchando. Hay un ejemplo que él puso hace 15, 20 años sobre una catástrofe que iba a haber por un virus. Y decía, si este virus sigue adelante, va a matar 600,000 personas. Y entonces dividió dos grupos de la misma clase social, del mismo tipo de idiosincrasia cultural, social y económica. Y al primer grupo le dijo, te voy a dar una propuesta. Tengo un plan de trabajo que puede salvar a 200,000 personas. Seguramente las va a salvar. Y le daba otro esquema, otras opciones. Al otro grupo le decía, tengo un plan en el que seguro van a morir 400,000. O sea, si te fijas, sobre las 600,000 es el mismo tema, pero uno dices cuántos salvas y en el otro cuántos van a morir. Kahneman se daba cuenta que la gente es adversa a correr riesgos. Claro. Eso es algo instintivo. Claro. Entonces decía, si yo planteo la cosa diciendo que voy a salvar a 200, la gente prefiere correr menos riesgo y salvar 200. Y si le digo que voy a matar 400, va a buscar otra opción que no sea tan dura como esa. Claro. Si te das cuenta, la respuesta gira en torno al mismo tópico, pero la forma en que la estoy narrando sesga la toma de decisiones. Claro. Esto es una cosa muy interesante que debería enseñársele a los que están capacitando a ministerios públicos, claro, o a los abogados. Muchas veces lo que están haciendo ahora es simplemente leer la carpeta de investigación o las partes policíacas, pero lo que deberían estar haciendo es aprender a narrar los hechos de tal forma que muestran a la autoridad el riesgo mayor o menor que pueda haber si se deja en libertad a una persona o no.
Claro. Entonces, nuestra mente sabe ordenar, o podría saber ordenar una idea si sabe usar el lenguaje. Y por el otro lado, la gente que escuche la narrativa de ese lenguaje va a tomar una decisión en un sentido o en otro. Pues ahora me quedo muy preocupado, doctor, porque, a ver, ya en las escuelas de Derecho se tendría, por lo que entiendo, enseñar una metodología especial para pensar jurídicamente, en donde me imagino que temas de psicología, temas de pedagogía tendrían que entrar, sería fundamental. También me parece que el tema del lenguaje lo hemos sacado de las escuelas de Derecho, y ahora ya no se enseña ni latín, ni etimologías, ni nada de eso, donde a lo mejor el alumno puede tener un mayor conocimiento sobre el lenguaje para poder ponerle nombre a las cosas. Entonces, y luego temas de narrativa, tema de literatura, o sea, la gente para aprender a hacer narrativa tiene que leer, y eso ya tampoco se da en las escuelas. Nos estamos enfrentando al resultado que se dio hace 10 años en muchas instituciones educativas de expulsar las materias humanísticas. Claro, claro. Y estamos viendo el resultado, ¿no? Estamos viendo que no saben utilizar el lenguaje, no saben articular los razonamientos, definiendo antecedentes y consecuentes. Un buen curso de lógica, un buen curso de filosofía ayuda a ver cómo resolvía un filósofo un problema, y eso analógicamente se traslada automáticamente por una operación mental a las operaciones cotidianas. Claro. Robert Hutchins, que fue el decano de la Universidad de Chicago, de la Facultad de Derecho, y luego fue rector de la universidad, inventó los Great Books, que son libros de filosofía, para en todas las áreas enseñarle a la gente, ver cómo razonaba la gente, los grandes filósofos, problemas cotidianos. La Universidad de Chicago tiene más de 30 premios Nobel, ¿no? Porque cada uno en su especialidad aprendió a ordenar el lenguaje y los razonamientos como lo haría un filósofo, no con las ideas de un filósofo, pero aprendió la metodología para resolver y ordenar un problema, o cómo, resolviendo un problema, había que presentar las respuestas para que fueran legítimas. Claro. Jerome Brunner, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, tiene un seminario en el que precisamente lo que hacen es revisar las narrativas de los ministerios públicos, de los abogados y las narrativas de los jueces a la hora que resuelven un problema. Ahora que estoy trabajando con magistrados en un curso de posgrado, me dicen, es que hay que enseñar a hacer el método del caso. Y le digo, claro, pero el método del caso requiere que les enseñes a narrar cómo quieren narrar su caso. Claro. Porque el método del caso es, bueno, yo quiero que esto se vea más que aquello, o que resalte más estas evidencias. Claro, claro. Pero hay que saber narrarlas. Claro. Entonces, si yo no sé narrar, por más que yo sepa hacer método del caso, no voy a tener el impacto de haber ordenado el lenguaje y las estructuras lógicas en mi teoría del caso. Ahora, esto se viene enseñando desde instancias inferiores en la educación. O sea, como que todo va siendo consecuencia de que cuando llegan ya los chicos a los 18 años a las escuelas de Derecho, ya no pensar cuando nos llegan ya personas que cursaron la carrera y que hay que capacitarlas, realmente todo un proceso que tuvo que haber sido lentamente introducido en la mente de estos operadores jurídicos, pues nunca llegó, ¿no? No, y realmente lo que llega a ocurrir, y lo que estamos repitiendo un vicio que pensamos que habíamos erradicado en los años 90, que es evitar que el alumno aprenda una cosa en la universidad que cuando llega a los despachos a aprender, o a los juzgados a aprender, dice que realmente él aprendía una serie de teorías y la ley en la escuela, y él aprendía en realidad derecho o la actividad jurisprudencial en los juzgados, donde claro, estaba operando como secretario, como actuario, como quisieras. Pero realmente entonces nos hemos alejado de un descubrimiento que hicimos en los 90, que era darnos cuenta de que la educación jurídica no era como venía siendo, claro, sino que tenía que transformarse en métodos más activos, desarrollar métodos del caso, hacer mucho más dinámica esta operación. Pero se ha abandonado el proyecto, y es una cosa que hay que revisar en las escuelas y en las universidades. ¿Cómo juega en contra el tema de la ley en el mundo moderno? Porque ahora las escuelas de derecho se centran
algunas escuelas de derecho se centran en enseñar la ley. Es más, hasta reducen los planes de estudio, sacan todas las materias humanísticas, que para estas escuelas son una pérdida de tiempo, y solamente le enseñan al alumno el código y la ley, no más. Esto hace un daño terrible. Claro, porque al final de cuentas la ley puede variar. Entonces, si solamente aprendiste la ley y la ley te la cambian, estás en un estado de indefensión como profesionista. La ley es un instrumento, y las escuelas de derecho que consideran que enseñar derecho es enseñar la ley, o exclusivamente la ley, es como si yo fuera a una escuela de odontología y me enseñaran cómo funciona una pinza o el conjunto, sí, la fresa, y jamás estuviera yo trabajando en la boca de alguien. Claro, totalmente de acuerdo. ¿No? O es como si me dijeran cómo llevar una contabilidad y jamás llevo operaciones de alguien para saber cómo se van dando en la realidad las operaciones. Claro. Eso es lo peligroso de las estructuras de los planes de estudio que se están dando en la actualidad. Sí, todas las modificaciones que se hacen a los planes de estudio son para enseñar ley, pero no para enseñar a pensar jurídicamente. Sí, a mí me ha asombrado porque lo único que hacen es cambiar. Ahora ya no vamos a dar derecho aduanero, vamos a dar mercantil internacional. Le cambian el nombre y la ubicación en el plan, ¿no? Pero lo que tendrían que hacer es no solamente aprender, está bien saber algunas normas para saber en qué márgenes te estás moviendo, pero lo que hay que saber es ejercitar esa forma de razonamiento de cuestión. Usted hablaba hace un minuto acerca de la lógica, y por ahí perdida en el mapa curricular de las preparatorias hay una materia que se llama lógica y no se vuelve a ver en ningún momento de la vida estudiantil de una persona, ¿no? ¿Habría que meternos a trabajar la lógica? ¿Ayuda? Hay que revisar nuestros planes de estudio de la lógica. Hay que ver qué tipo de lógica estábamos enseñando, porque también lo que nos hemos dado cuenta con el funcionamiento de la mente jurídica es que cuando hablamos de una lógica aristotélica, pensamos en que el operador no se mueve, el que está juzgando no se mueve y simplemente ve un hecho que no va a variar, ¿no? Hoy en día sabemos que las circunstancias cambian, los operadores jurídicos cambian y hace falta una lógica de variables, lo que llaman una lógica multimodal, ¿no? Entonces el viejo silogismo jurídico pues está muy bien como para la primera clase, claro, pero ya aprender a razonar jurídicamente y poder expresarlo argumentativamente requiere expresiones de lógica multimodal. Uno no se puede meter a la argumentación, a la teoría argumentativa de Robert Alexy si no sabe lógica multimodal. Tuve la oportunidad en diciembre pasado de platicar con él unos minutos y le comentaba la idea de enseñar lógica. Y para mi sorpresa me respondió que en Alemania uno de los 2 exámenes para poder ser abogado era de lógica. A todos los abogados alemanes lo que se les pide como mínimo es que puedan expresar formalmente en parámetros lógicos un contrato, una norma jurídica. No que redacten un machote. No que redacten un machote, que lo razonen, que sepan qué es lo que está sirviendo de antecedente, consecuencia, y qué posibilidades multimodales hay de consecuencias. Claro. Ves que en México tenemos una cultura del machote también jurídicamente. Entonces, en todos los ámbitos, ¿no? Desde el abogado que entra a un despacho hasta el chico que sale de la carrera y entra a trabajar a los ámbitos jurisdiccionales o ministeriales, ¿no? Entonces van trabajando sobre machotes, entonces su inventiva ya es mínima. Tenemos muy pocos expertos en pedagogía jurídica, Guillermo. Claro. La verdad. En el Instituto de la Judicatura tenemos a un joven abogado, José Antonio Morales, que es un pedagogo, es un abogado pedagogo, que yo creo que es una promesa interesante para todo lo que son los estudios de pedagogía jurídica. El director del instituto, el magistrado Julio César Vázquez Mellado, se ha interesado mucho en los planteamientos de desarrollo pedagógicos, cómo enseñarles a los jueces, a los actuarios, a los secretarios. Claro. Mucho del trabajo que estoy desarrollando en el Instituto de la Judicatura es desarrollar este programa con este equipo de trabajo para preocuparnos en el desarrollo de modelos educativos y pedagógicos. Me gustaría que fuéramos a un breve corte y regresando retomáramos este tema de la pedagogía jurídica que creo que está despertando en nuestro auditorio un interés
importante, pues es una forma muy distinta de trabajar desde lo jurídico en la enseñanza, porque siempre creemos que los abogados pues nos abastecemos solo y que no necesitamos de ninguna otra disciplina, ¿no? Hablamos de pedagogía jurídica, ¿no? Claro. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante, estamos hablando sobre la mente jurídica, como verán, con un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Juan Abelardo Hernández, secretario de formación del Instituto de la Judicatura Federal. Volvemos en un minuto.